vamos a explicar el teorema de ángulos. El teorema de ángulos consiste en, primero, los ángulos complementarios. Los ángulos complementarios son aquellos ángulos agudos que suman 90 grados. Aquí tenemos un ejemplo. En este ejemplo, beta y alfa tienen que sumar 90 grados y conforman un ángulo complementario. En segundo lugar tenemos los ángulos suplementarios. Los ángulos suplementarios son aquellos que suman 180 grados. Por ejemplo, aquí tenemos un ángulo 1 y un ángulo 2. La suma de los dos tiene que ser 180 grados. Ahora vamos con el teorema de los ángulos. El primer teorema dice que los ángulos opuestos por el vértice son congruentes. Esto quiere decir que son iguales. Cuando tengamos dos ángulos opuestos por el vértice, quiere decir que ángulo A es igual a ángulo B. En el segundo teorema tenemos: si dos rectas son paralelas y se traza una transversal, los ángulos alternos internos son iguales. Aquí el ángulo interno es A y B. Estos dos ángulos serían iguales. Y además, para que las dos rectas sean paralelas, el ángulo C y el ángulo B tienen que sumar 180 grados. En el teorema 3 tenemos que dos rectas son paralelas. Si la suma del ángulo 1, 3 y 5 debe ser igual a la suma del ángulo 2 y el ángulo 4. Ahora vamos a explicar los triángulos. En el primer teorema de triángulos quiere decir que la suma de sus ángulos internos tiene que ser 180 grados. En el segundo teorema tenemos un cuadrilátero y quiere decir que la suma de sus ángulos internos tiene que ser 360 grados. En el teorema 3 tenemos que dice que el ángulo formado por dos bisectrices internas es igual a la suma del ángulo no bisecado dividido para 2 más 90 grados. En el teorema 4 tenemos que el ángulo formado por las bisectrices internas diferentes de un triángulo es igual a la mitad de la medida de un ángulo interno dividido para 2. En el tercer vértice, que sería el excentro del triángulo ABC. Hoy vamos a explicar la congruencia de triángulo. Para que dos triángulos sean congruentes tienen que cumplir con 3 reglas. La primera y el primer teorema de congruencia es que dos ángulos son congruentes si tienen respectivamente congruentes los 3 lados. En el segundo teorema de congruencia tenemos que dos triángulos son congruentes respectivamente si tienen dos lados iguales y el ángulo comprendido entre ellos. En el tercer postulado de congruencia, si dos triángulos son congruentes si tienen respectivamente congruentes un lado y dos ángulos. En los triángulos tenemos el postulado sobre semejanza. Este dice que dos triángulos son semejantes si tienen dos ángulos iguales o dos lados congruentes. Esto da que tengan sus lados proporcionales, como AC es proporcional a PQ y CB es proporcional a QR y AB es proporcional a PR. Las relaciones trigonométricas son razones que existen entre los 3 lados de un triángulo rectángulo, siendo estos los dos lados que forman el ángulo recto y el lado sobrante, que es la hipotenusa. Entre las razones más importantes están el seno, el coseno y la tangente. El seno se define como el cateto opuesto al ángulo sobre la hipotenusa. El coseno se define como el cateto adyacente al ángulo sobre la hipotenusa. Y la tangente es la relación entre los dos catetos, cateto opuesto y cateto adyacente. También existen otras 3 relaciones trigonométricas más: la cosecante, la secante y la cotangente. La cosecante es el inverso del seno, en otras palabras, es la hipotenusa sobre el cateto opuesto. La secante es el inverso del coseno, que es la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Y la cotangente es la inversa de la tangente, en otras palabras, el cateto adyacente sobre el cateto opuesto.
Para identificar el signo de cualquier razón trigonométrica en cualquier ángulo, primero tenemos que dibujar un círculo trigonométrico y ubicar el ángulo en su respectivo cuadrante y determinar los signos de sus catetos e hipotenusa. En el primer cuadrante se encuentran todos los catetos positivos, así que todas las razones trigonométricas son positivas. En el segundo cuadrante solo el seno es positivo y su inverso, ya que solo el cateto opuesto es positivo. En el tercer cuadrante solo la tangente es positiva, igual que su inverso. Y en el cuarto cuadrante solo el coseno es positivo, igual que su inverso. Entre los ángulos más utilizados en las razones trigonométricas están el de 30 grados, el de 45 grados, el de 60 grados y 90 grados. El seno de 30 grados se define como un medio. El coseno de 30 grados se define como raíz de 3 sobre 2 y la tangente raíz de 3 sobre 3. Tanto el coseno como el seno de 45 grados es raíz de 2 sobre 2 y su tangente es 1. El seno de 60 grados es raíz de 3 sobre 2 y el coseno es un medio y la tangente es raíz de 3. El seno de 90 grados es 1 y el coseno es 0 y no existe tangente. Una identidad trigonométrica no es más que una igualdad que relaciona dos o más funciones trigonométricas. Existen tres grupos de funciones trigonométricas que se podrían denominar como fundamentales. Una de estas es las identidades pitagóricas, que se deriva del teorema de Pitágoras, que es el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de sus catetos. En primer lugar está la identidad trigonométrica que define seno al cuadrado más coseno al cuadrado de x es igual a 1. Luego existen estas dos, que se definen como la unidad más el cotangente al cuadrado es igual a la cosecante, y la unidad más el tangente al cuadrado es igual a la secante al cuadrado. Las identidades recíprocas no es más la multiplicación de una identidad trigonométrica y su inverso, dando esto la unidad. Las identidades del cociente corresponden al equivalente fraccionario de las razones trigonométricas tangente y cotangente. Tanto tangente es igual a seno sobre coseno y cotangente es igual a coseno sobre seno.